He hecho una pregunta, pero me ha parecido escuchar a menos gente de la que hay. ¿Cómo estáis? Vale, así sí. Bueno, yo soy Andrés Pérez. ¿Ese ruido va a estar todo el rato, chicos? Es por acostumbrarme. Soy Andrés, tengo 39 años. Estoy casado desde hace 15 años y medio. Mi mujer se llama Bonilú. Mi hija mayor se llama Sofía y tiene 12 años. Y mi hija menor, nuestra hija menor se llama Vera, tiene 7 años. Y somos súper valencianos, todos. Súper valencianos y del Valencia, además. A muerte. Supongo que aquí no hay nadie del Valencia, supongo, pero no pasa nada. Estoy acostumbrado a estar solo con esto. Y estoy muy contento de estar con vosotros. De verdad os lo digo. Estoy muy contento. Me han traído en AVE un señor que no conocía de nada, pero me ha traído a mi sitio. Y luego un señor que se llama Quique me ha recogido a la estación y me ha traído hasta aquí. Y de momento todo muy bien. Y hoy es un día especial, aparte de porque estoy con vosotros, porque ahora tengo una sensación rara como de alegría y de vacío existencial a la vez. Porque tengo un grupo de música, tengo un grupo de rap desde hace más de 20 años. Y ayer sacamos el último disco, que se llama Hyper Hop. Así que si en algún momento os apetece buscarlo en Spotify y en redes sociales, ponéis Praxis, Hyper Hop y probablemente... Bueno, pues mañana cuando estéis en casa o pasado, no pasa nada, ¿vale? Pero acordaos porque probablemente es el mejor disco del año y no quiero que os lo perdáis. Es una cuestión de cariño hacia vosotros. Como soy rapero, además soy rapero de la vieja escuela, yo vengo de una época en la que los raperos no podíamos admitir bajo ningún modo que escuchábamos otro tipo de música que no fuese rap. No se podía. Si a ti te gustaban los Backstreet Boys, tú te tenías que callar. O si te gustaba cualquier otro grupo de aquella época. Así que durante muchos años llevé en secreto que soy fan, pero muy fan, de Alejandro Sanz. Muy fan. Me parece uno de los mejores compositores, si no el mejor compositor que ha dado este país. Y me gustaría leeros, para empezar la predicación, un trozo de una canción de Alejandro Sanz, que no la habréis escuchado, pero no pasa nada, os la voy a leer, ¿vale? Es una de mis canciones favoritas y se llama Siempre es de noche. Dice, creo que está por ahí la letra en el primer slide. Exacto. Gracias. Dice, cuéntame cómo va cayendo el sol. Mientras hablas pensaré qué guapa estás, qué suerte ser la mitad del cuento de un atardecer que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche. ¿Habéis escuchado esta canción? ¿Alguien sabe cuál es? La de Alejandro Sanz. Muy bien, gracias. Esta canción, cuando la lees o cuando la escuchas, puedes pensar que es una canción de amor más. Es otra cualquiera. Pero después de haberla oído un montón de veces y después de haberla cantado un montón de veces en el coche y de reescucharla y reescucharla, un día, cuando la estaba escuchando, empecé a hacer algunas conexiones en mi cabeza que no había hecho antes. Y la canción me empezó a sonar diferente. Empecé a ver como algo en la letra que me parecía que me estaba perdiendo. Así que me fui a internet y cotilleé y descubrí lo siguiente. Resulta que no es una canción de amor cualquiera, es la canción que un hombre ciego le está cantando a la chica que no puede ver. Y a partir de ese momento, la canción cobra otro sentido totalmente distinto.
De repente frases como, cuéntame cómo va cayendo el sol, o mientras hablas pensaré qué guapa estás, o mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Estas frases empiezan a sonar totalmente distintas, con otro sentido. Hay un montón de canciones que son así. Hay un montón de canciones que parece que tienen solamente una capa, pero en cuanto empiezas a investigar, en cuanto empiezas a darles vueltas, en cuanto empiezas a cantarlas una y otra vez, empiezas a descubrir que debajo de esa capa hay otra capa. Y hay otra capa de significado. Y hay otra capa más de significado. Y muchas canciones tienen esto en común. Que piensas que van de una cosa, pero en realidad la canción va de otra cosa. Como muchísimas conversaciones que tenemos con Jesús. Que pensamos que van de una cosa, pero en realidad van de otra cosa. Pensamos que Jesús quiere hablar de un tema, pero Jesús quiere profundizar y hablar del tema que hay debajo del tema, que hay debajo del tema, que hay debajo del tema. Y ninguno de los que estamos aquí queremos malos entendidos con Jesús. Ninguno de nosotros quiere la información a medias. Ninguno de nosotros quiere enterarse de misa a la mitad y que llegue dentro de 5 o 10 años y que nos demos cuenta de que en realidad el evangelio que hemos creído era un evangelio a medias y nos hemos perdido mucho de eso. Nadie quiere malos entendidos. Nadie quiere malos entendidos con sus amigos. Intentamos que la comunicación sea, lo intentamos, lo más fluida posible y que si hay algún error, oye, pues vamos a solucionarlo. Y con Jesús pasa lo mismo. Lo que pasa es que a la vez que sabemos que necesitamos tener una relación honesta y completa con Jesús, sabemos que tener una relación de esta calidad es incómodo y molesta, porque nos obliga a hablar de temas que no nos gustaría hablar. Pero hoy creo que Jesús, contigo, quiere hablar de eso. De eso. No tengo ni idea de qué es para ti eso. Para cada uno significa una cosa diferente. Pero Jesús quiere hablar contigo hoy de eso. Me gustaría que leyésemos juntos una conversación preciosa que Jesús tiene con una mujer samaritana. Seguro que la habéis escuchado y leído un montón de veces. Y hoy nos va a servir como una guía para poder profundizar en lo que Jesús quiere hablar con nosotros. Esta es una de esas conversaciones que parecen que van de una cosa, pero en realidad va de otra cosa. Así que vamos allá. ¿Tenéis Biblia? ¿Casi todos? ¿Sí? Si queréis buscarlo. ¿Alguien sabe dónde está esto? Sí, lo sabéis porque está en pantalla ya, ¿verdad? Vale. Juan 4. Juan 4. Podéis buscarlo o si no, si os fiáis de la pantalla, todo perfecto. Voy a leer, ¿vale? Juan 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Estamos hablando de Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vale, hay algunas cosas que tenemos que saber acerca del contexto. Lo primero es que está en un evangelio, y este evangelio lo escribió Juan. Y Juan está escribiendo este evangelio probablemente a una comunidad judía, es decir, a una comunidad que entendía cosas acerca del texto que a lo mejor nosotros no entendemos, porque eran referencias culturales o religiosas de su momento, de su época, y para ellos estaban más claras que para nosotros. Así que una de las cosas que ellos podían interpretar al leer, o mejor dicho, al escuchar, porque no leían todos, alguien leía el evangelio a los demás, una de las cosas que ellos podían entender al escuchar esta historia es que era el inicio de una historia de amor. El pozo
era el lugar en el que se habían dado encuentros de amor a lo largo de la historia de Israel. Y para ellos podría ser el escenario habitual de un momento en el que se encuentran un hombre y una mujer y acaban casándose. Tenemos, por ejemplo, a Moisés es en el pozo donde conoce a Séfora, y el caso quizá más fuerte y más fundamental en su cultura, Jacob, que fue en el pozo donde conoció a Raquel. Así que, con esto en mente, ellos están escuchando esta historia. Y resulta que en cierto modo tienen razón. Lo que van a escuchar es una historia que tiene que ver con el matrimonio. Y es una historia que tiene que ver con el amor, pero no como ellos creen. ¿Os gustan las series con girito? ¿Sabes? Con el típico girito al final. ¿Os gustan o no sois muy fans de eso, ¿no? El típico girito al final. ¿Alguien ha visto el juego del calamar? ¿Alguien? El típico girito final, ¿no? Ahí, pam, que dices, ay, esta no me la iba a venir, ¿vale? Pues Jesús era bastante mejor que estos guionistas. Lo vamos a ver ahora. Sigue la historia. Dice que era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Que hace una explicación Juan acerca de lo que está pasando y de la tensión que pueden estar viviendo Jesús y la samaritana, porque no era habitual que hablasen, por diferentes motivos. Uno, porque normalmente los hombres no hablaban con mujeres que no fuesen de su familia. Dos, porque era una mujer samaritana y los samaritanos y los judíos no se hablaban. Luego hablaremos de esto, de por qué. Y tres, porque la mujer estaba yendo al pozo a la hora sexta. Eso quiere decir que estaba yendo al mediodía. Y al mediodía nadie camina kilómetros para ir a por agua. Porque tú necesitas el agua desde la mañana. Si esta mujer estaba yendo al mediodía, era porque probablemente no quería ir a la hora a la que iban las demás mujeres al pozo. No se quería encontrar con ellas. No sé el motivo, pero no quería estar con ellas. Quizá estaba estigmatizada, quizá se sentía rechazada, quizá ella tenía dudosa reputación, quizá había tenido problemas con una, con dos, con tres, con cuatro o con 5 de las mujeres que estaban allí. La cuestión es que escoge la hora sexta para ir a ese pozo. Pero aún así, parece que Jesús no está muy preocupado ni porque esta mujer no sea de su familia, ni porque esta mujer sea samaritana, ni porque esta mujer tenga una dudosa reputación por ir a la hora sexta. Sigue la historia, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. No nos podemos olvidar de que ha sido él el que le ha pedido a ella, cosa que es raro porque es samaritana. Y porque si ella tocaba el agua, para los judíos, los samaritanos estaban considerados contaminados o inmundos. Había una tensión racial ahí bastante fuerte. Es él el que le estaba pidiendo agua a ella, pero de repente lo que ocurre es que él le da la vuelta. Dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Otra versión dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Este es el primer momento en el que Jesús pasa de una capa a la siguiente capa. Hasta el momento estábamos hablando de agua física, como la que hay en esa botella. A partir de ahora, Jesús está hablando de un agua de vida. Jesús está yendo más profundo en esta conversación. Y ahora de repente es Él el que está en la capacidad de darle ese agua a ella.
Y este es probablemente uno de los inconvenientes que tenemos a la hora de tener una conversación honesta con Jesús. Y es que pensamos que Jesús quiere quitarnos algo a nosotros. Muchos a lo largo de la historia, y quizá muchos o algunos de los que estáis aquí, no queréis tener ciertas conversaciones con Jesús porque pensáis que Jesús quiere quitaros algo. Pensáis que Jesús quiere pediros algo. Y no digo que eso no vaya a ocurrir. No digo que no llegue el momento en el que Jesús os pida algo. Pero la conversación con Jesús siempre empieza con que Él quiere darnos algo. Él quiere entregar algo a sus hijos y a sus hijas. Versículo 11 dice: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. Ella sigue hablando del agua. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? La samaritana está dudando de la capacidad de Jesús para darle agua del pozo. Si no me puedes dar agua del pozo, ¿cómo me vas a dar de ese otro agua de la que me estás hablando? De otro modo le está diciendo: ¿quién te crees que eres? ¿Te crees más que Jacob? ¿De verdad crees que puedes darnos algo más que este agua física del pozo, o algo más de lo que nos ha podido dar Jacob con su legado histórico y religioso y moral y nacional? ¿De verdad crees que tú puedes darme algo más? Y ahora Jesús vuelve a excavar un poquito más y pasa a la siguiente capa. Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. En este momento parece que ella cambia un poco de actitud y le dice: Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Parece que sí, pero no. De repente dice: vale, hay un agua de vida, lo entiendo, y tú me puedes dar de ese agua de vida. Dame de ese agua y así no tengo que volver yo otra vez a por agua. La señora está un poco confundida. La señora tiene la cara que tenéis vosotros ahora mismo, más o menos. Está así como diciendo: ¿de qué me está hablando este caballero? ¿Vale? Pues algo parecido. Y aquí se pone la conversación interesante. Dice que Jesús le dijo: de repente, porque sí, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. ¿Qué tendrá que ver el agua con mi esposo? No tengo esposo, le respondió la mujer. Ella sigue esquivando la conversación seria, porque le está respondiendo, pero a medias. Le está respondiendo ambiguamente. Lo que le está diciendo es verdad, no tiene esposo, pero no le está diciendo toda la verdad. Está cerrando esa vía de conversaciones como: yo prefiero no hablar de este tema. Así que, como sé que si te digo la verdad nos vamos a meter en profundidad en el tema, mejor te cierro esta puerta, cerramos esta ventana, la dejamos a un lado y seguimos hablando de lo del agua, que parece un poquito más interesante. Y es que hablar de ese tema, al menos para ella, es incómodo y es personal. Ya no estamos hablando de cosas abstractas, ya no estamos hablando de espiritualidades, ya no estamos hablando del agua de vida eterna, que suena muy bonito pero no sabes qué es. De repente Jesús está hablando de su vida personal y le está preguntando por su marido. Jesús está aterrizando la conversación. La conversación ya no está en las nubes, la conversación ya no es teología. De repente la conversación es: háblame de tu marido. Y ahora llega la bomba y Jesús excava un poquito más. Jesús le dijo: es cierto, porque has tenido 5
y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es un profeta. A ver, tampoco ha descubierto la señora, o sea, se ha dado cuenta porque es obvio, ¿no? Porque lo que le está diciendo, digamos que es difícil que Jesús supiese o tuviese esta información acerca de ella. No sé si alguna vez vuestros padres, ¿os imagináis que hago un truco con el agua ahora? Es que me molaría muchísimo. No sé si alguna vez vuestros padres os han hecho la típica de preguntaros algo para ver qué respondéis, pero ellos ya lo saben. ¿Os la han hecho alguna vez? Sí, ¿no? Cuando seáis padres también la vais a hacer. Ellos ya saben lo que ha pasado. Lo que quieren ver es qué les cuentas. Y en el momento en el que tú descubres que tu padre y tu madre ya lo sabían, te sientes desnudo, hecho el ridículo. Me han pillado, lo sabían desde el principio. Digamos que todas las cartas están sobre la mesa. Ya no había nada que esconder. Ella estaba haciendo el esfuerzo por evitar una conversación, por esconder una información a Jesús que Jesús ya tenía. Y eso cambia el ambiente por completo. No sé por qué motivo había tenido 5 maridos. Quizá por instinto de supervivencia, porque sobrevivir en aquella época sin un esposo que te mantuviese era complicado. Quizá porque tenía una necesidad emocional enorme y una dependencia de los hombres, no lo sé. O quizá simplemente porque era una adicción en su vida. La cuestión es que había tenido 5 maridos. Y sea lo que sea, parece que Jesús ha estado todo el rato excavando en la conversación hasta llegar a este tema. Vale. Paramos. Imaginad que vais al Mercadona a comprar, porque vuestros padres os mandan que vayáis a comprar, ¿vale? Vais al Mercadona y vais a las 2, a la hora sexta, más o menos, porque a la hora sexta en el Mercadona, que es al mediodía, hay menos gente. Es un buen momento para ir a comprar. Yo hago eso, yo voy a la hora sexta a la piscina, porque sé que hay menos gente en la piscina, y estoy más cómodo con mi barriga yo tranquilo, ¿vale? Entonces, imaginaos que vais a la hora sexta y estáis en la cola y vais a pagar y tenéis vuestro carrito y delante de vosotros hay un señor un poco desaliñado, un poco cansado, y se os gira y os dice: perdona, ¿me pagas mi carrito? Tú le dices: pero oiga, ¿quién es usted? Si yo a usted no le conozco de nada. ¿Qué hace usted hablando conmigo si no nos conocemos de nada? Y él te dice, de repente, te dice: si supieses quién soy, no me darías solamente, no me pagarías solo mi carrito, sino que además me pedirías que te diese de mi carrito de la compra eterna. Sé que no tiene ningún sentido, pero seguidme la corriente, ¿vale? Y entonces, en esa conversación que estáis teniendo en la cola del Mercadona, bastante tranquilos porque estáis a la hora sexta y no hay nadie, Jesús os dice: mira, ese carrito del que yo te estoy hablando es un carrito del que brota comida y no para. Y es más, esa comida brota dentro de ti. Tú estás loquísimo en la cola del Mercadona, quieres llegar a casa, tienes el juego del calamar a medias y está este señor diciéndote que te puede dar un carrito de la compra eterna. En ese momento, si la persona que estuviese en la cola del Mercadona fuese la mujer samaritana, en ese momento Jesús le preguntaría:
¿dónde está tu marido? Pero esa no es la pregunta que nos interesa hoy. La pregunta que nos interesa hoy es, si eres tú la persona que está en esa cola del Mercadona, ¿qué te preguntaría a ti Jesús? ¿Cuál es el tema de conversación que sacaría Jesús? ¿De qué querría hablar contigo? ¿Qué es eso que a lo mejor has estado esquivando, pero Jesús quiere empezar a tener esa conversación? ¿Qué le importará a Jesús los maridos de esta señora, no? ¿Qué le importará? Ahora viene en el versículo 20 algo que me deja loquísimo y que es bastante desconcertante, ¿vale? Leo. Él le ha dicho lo de los maridos, ¿vale? Y de repente ella dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Eso es lo que se llama salir por la tangente, ¿vale? O sea, yo te estoy hablando de maridos y de repente tú me estás hablando, de repente la señora se pone religiosa. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios. Parece que ella está cambiando de tema, pero ¿y si en realidad no está cambiando de tema? ¿Y si en realidad aquí hay otra capa? Y en realidad están hablando del mismo tema. Me explico. Retrocedemos. Al principio os dije que los judíos y los samaritanos se llevaban mal, ¿verdad? Bien. Uno de los motivos por los que se llevaban mal inicialmente es porque en algún momento de la historia los samaritanos, que formaban parte de Israel, fueron conquistados por los sirios. Y en ese momento, cuando entraron, ocurre lo siguiente. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, leemos esto. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Vale, quiero que contéis conmigo, porfa. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim. ¿Cuántos? Bien. Y los puso en las ciudades de Samaria. Unos versículos más adelante, no sé si tengo ese versículo ahí puesto. Sí lo tengo. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, ¿vale? No los asirios, los de Samaria. Los de Samaria se habían vendido rápidamente a todos esos dioses. Les había encantado toda esa propuesta de divinidades y de dioses y de morales y de rituales que les hicieron. Y dicen que cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibaz y Tartak. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelec y a Nemelec, dioses de Sefarbaim. Estamos hablando de 5 ciudades que trajeron a sus dioses para que fuesen adorados en Samaria. Normalmente, las relaciones de pacto que tienen las diferentes religiones con Dios utilizan diferentes símbolos para hacérnoslo entender. Y uno de esos símbolos es el símbolo del matrimonio. Nosotros usamos ese símbolo. Para nosotros Jesús es el esposo y nosotros somos la novia, somos la futura esposa. Lo que está pasando aquí es que Jesús no solamente está hablando de sus maridos.
Jesús a la vez está utilizando las mismas palabras para referirse a sus dioses. Está utilizando la misma frase que me diréis, esto parece una frase de Gacir con 8 sentidos en la misma. Quique, ¿tú sabes cuáles son esas? ¿Sabes esas frases que dices, pero cuántas cosas ha dicho aquí? Aquí hay 2, 3, 4, 5 sentidos. Y de repente está hablando de su vida personal y a la vez de sus dioses. A Jesús le importaba la vida de la samaritana por completo, entera. No solamente el agua o el asunto de sus maridos, sino también su fe. Jesús no desconecta lo físico, lo que hacemos, lo tangible, lo que tocamos. No lo desconecta de nuestra vida relacional, que en el caso de ella eran sus maridos. Y tampoco lo desconecta de nuestra vida de fe, que en el caso de ella eran sus dioses, y en el nuestro, los nuestros. A Jesús le importa todo acerca de la samaritana. Y a Jesús le importa todo acerca de ti. El otro día escuchaba a un pastor de Valencia que se llama Eduardo de Las y decía que en el Evangelio del Reino hay una diferencia abismal entre darlo todo y darlo casi todo. Hay una diferencia abismal entre darlo todo y casi todo. Bueno, pues Jesús, de lo que quiere hablar contigo en este par de días, es de ese casi. Es de esa parte de ti que no quieres que se convierta. Lo que no quieres hablar. Y tenemos que tener cuidado porque lo que no queremos hablar está más cerca de la idolatría de lo que nosotros nos pensamos. Porque lo que escondemos en nuestras conversaciones puede acabar convirtiéndose en nuestros dioses. Es más, puede ser que hasta tú seas tu mismo Dios. Porque en todas esas áreas en las que no quieres que Jesús entre en el tema, es porque tú sigues siendo el señor y la señora de ese rincón de tu vida. Muchas veces lo que escondes es lo que adoras. El tema sigue. Jesús sigue hablando durante el versículo 21, 22, 23 y 24 acerca de la adoración. Siguen profundizando en ese tema. Pero me gustaría más bien que pensásemos en cuál es ese tema que quiere hablar con nosotros. Yo entiendo que tener ciertas conversaciones con Jesús duele, que molesta. Pero os recomiendo que cuando habléis con Jesús, dejéis que sea Él el que lleve la conversación. Que cuando oréis con Jesús, dejéis que Jesús os cambie de tema. Y que no tengáis miedo a entrar en esas conversaciones. Mirad cómo acaba la historia. La historia acaba guay, ¿eh? La historia acaba en que ella se da cuenta de que tiene delante de él a Jesús, el Mesías, el Cristo, el que estaban esperando. Y el versículo 29 dice que se fue a su pueblo y dijo: ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos creyeron en Jesús. Ella entró en esa conversación y el resultado de esa conversación es que ella tuvo una revelación de quién era Jesús y automáticamente se fue a su pueblo, les habló de Cristo sin saber mucho acerca de Cristo, pero les habló de Cristo y dice que muchos creyeron. Este es un gran final de historia. Este es un gran final. Pero hay un final alternativo. El final alternativo es que ella no hubiese querido hablar de este tema. ¿Qué hubiese pasado si ella no hubiese sacado
mejor dicho, no hubiese seguido la conversación que Jesús le proponía. Imaginemos que le dice que no, que le corta el tema y le dice: mire, Señor, yo con usted no quiero hablar ni de agua de vida eterna ni de mis maridos. Respete mi intimidad. ¿Vale? Imaginemos que pasa eso. Imaginemos que un año después ella vuelve al pozo y se vuelve a encontrar a Jesús. ¿En qué estado estaría su vida? ¿Cuántos maridos tendría un año después? ¿O 2 años después? ¿O 7 años después? ¿Cómo sería su vida emocional? ¿Cómo sería su vida espiritual? ¿Cómo sería su vida relacional si ella hubiese decidido cortar esa conversación? ¿Y qué pasaría si tú no quieres hablar con Jesús de eso? Es decir, imagínate que dices: oye, lo pospongo. ¿Cuándo tenéis el próximo retiro de jóvenes? ¿El año que viene o antes? Semana Santa, ¿vale? Lo posponemos. Decís: mira, no voy a hablar con Jesús en este tema porque me viene mal ahora, estoy empezando el curso y estoy bastante liado, pero en Semana Santa pues a lo mejor sí puedo empezar a hablar con Jesús de eso. Pero ¿cómo vas a estar en Semana Santa? ¿Cómo van a estar tus adicciones, o tus mentiras, o tu hipocresía, o tus abusos, o tus decisiones, o tus traumas, o tus heridas? ¿Cómo puede estar tu vida dentro de un año si decides posponer la conversación que Jesús quiere tener contigo? Me gustaría proponeros algo muy práctico para hacer ahora. ¿Habéis jugado alguna vez al juego del ahorcado? Sí, ¿no? Es muy sencillo. Tú dices una letra y si la letra no está, pintamos la cabeza, ¿no? Dices otra y si la letra no está, pues pintamos el tronco y los brazos y las piernas. Bien. Me estoy dando cuenta ahora de que este ejemplo es súper tétrico, pero creo que nos va a ayudar a entenderlo, ¿vale? Voy a ver si me hago entender. Creo que nosotros no somos tan directos cuando le negamos a Jesús la conversación, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivimos en el siglo XXI, somos diplomáticos, somos más o menos educados, y nosotros no le decimos a Jesús: no, Jesús, yo no quiero hablar de este tema. Nosotros somos un poquito más ambiguos, somos más confusos. Ni siquiera nos atrevemos a decir que no de manera tajante. Entonces lo que hacemos es tener conversaciones superficiales con Dios. No cortamos la conversación con Dios, tenemos conversaciones superficiales con Él. Cantamos canciones guays, que son preciosas y que son una buena guía, pero que en realidad muchas veces solamente son la primera parte, la primera capa de la conversación. Y una cosa que hacemos muchísimo cuando hablamos con Dios, o cuando hablamos con nuestros padres, o cuando tenemos una conversación profunda con una persona a la que queremos, es que no llamamos a las cosas por su nombre. No les ponemos el nombre que tienen. Dejamos que Jesús saque el tema, pero nosotros no abordamos el tema con la seriedad que requiere. Y no somos capaces en oración ni siquiera de pronunciar con nuestra boca, solos en nuestro cuarto, ¿qué es eso de lo que Jesús quiere hablar? Lo tétrico llega aquí. Es que si nosotros no llamamos a las cosas por su nombre, si no les ponemos las letras que le corresponden a ese tema del que Jesús quiere hablar con nosotros, lo que va a pasar es que dentro de no mucho tiempo, el dibujo de nuestra alma, el dibujo de nuestro futuro, estará ahí a la izquierda con su cabecita, con su tronco, con sus piernas, con sus brazos. Cuando no llamamos a las cosas por su nombre, nos consumimos.
quiero leeros un versículo. Creo que no está ahí en la lista, chicas. Salmo 32:3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Eso es lo que pasa cuando no llamamos a las cosas por su nombre. Eso es lo que nos pasa cuando no queremos seguir la conversación que Jesús nos está sacando. ¿De qué quiere hablar Jesús contigo? Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar simplemente un minuto para que estemos en silencio. Sé que hay muchas distracciones en la cabeza, ¿vale? Pero os animo a que durante el próximo minuto dejéis que Jesús os saque el tema de conversación. Incluso si queréis anotarlo, si os atrevéis a anotarlo, o si queréis hacerlo mentalmente, me parece bien. Pero que podáis pensar en cuál es ese tema que habéis estado esquivando a Jesús. Y que a lo mejor estos 2 días son ideales para que podáis seguirle la conversación. Tenéis un minuto para pensar en esto. Voy a hacer una pausa. Algunos de vosotros estáis pensando en esto y a lo mejor ya habéis llegado al tema del que creéis que Jesús quiere hablar. Vale. No os conforméis con ese. ¿Y si en realidad Jesús quiere hablar de otra cosa? A lo mejor has llegado al agua. Pero ¿y si Jesús en realidad quiere hablar de otra cosa? ¿Y si quiere ir más profundo? No tengáis, por favor, no tengáis miedo. Perdonadme si me he equivocado con el ejemplo del ahorcado. No tengáis miedo. Porque Jesús pone el dedo en la llaga. Pero cuando Jesús pone el dedo en la llaga es para sanarla. Siempre. Jesús quiere hablar de ese tema contigo y te va a escocer porque eso es una llaga. Pero la intención de Jesús no es meter el dedo y hurgar y acabar contigo por pecador. Es sanar esa llaga. Os dejo un minuto más si queréis ir más allá con esto. ¿Queréis ir más allá con esto?
Señor, gracias porque tú has salido al pozo a nuestro encuentro. Gracias porque tú has empezado la conversación con nosotros. Gracias porque has puesto tus ojos en todo lo que somos. Gracias porque te has preocupado por el agua. Gracias porque te has preocupado por nuestras relaciones. Gracias porque te preocupas por nuestra fe. Y te pedimos que nos ayudes en estos días a encontrarnos en el pozo contigo y que nos demos cuenta de todas esas cosas que escondemos, de todos esos dioses que tenemos, de todas esas cosas que adoramos, de todas esas cosas en las que todavía nosotros seguimos siendo señores. Y aún así, Señor, porque sigues hablando con nosotros. Sigues hablando con nosotros. Sánanos, Señor. Y danos valentía para hablar de eso contigo. En el nombre de Jesús.